Gigan y Schumacher fueron dos actores que comenzaron su carrera profesional en Lodz, en lo que se llamaba el Teatro Ararat, que era un grupo de teatro experimental de vanguardia, que comenzó en el 27, dirigido por Moishe Broderson, el poeta y director del grupo, del ensamble, y que luego a través de los años se separaron del ensamble y comenzaron a hacer su propia carrera artística, trasladándose a Varsovia, y ya en Varsovia seguían al principio trabajando bajo el nombre de Ararat, pero se empezaron a ser famosos por sus propios nombres, Gigan y Schumacher, y comenzaron a hacer desde los 30 sátira política muy fuerte y muy importante, con mucho humor. Son de los comediantes más importantes de la historia del teatro yiddish. Y luego pasaron unos años en la Unión Soviética, lograron, digamos, escaparse de la Unión Soviética. Allí también siguieron haciendo teatro en un grupo que ellos crearon, que trabajó por 2 años haciendo distintos espectáculos, 2 espectáculos en realidad. Hasta que luego, cuando intentaron entrar en lo que era el ejército de Anders, ellos fueron detenidos por presunta crítica al gobierno soviético o por haber hablado mal de los jerarcas polacos. Nunca se supo muy bien por cuál fue la razón, pero estuvieron 4 años presos en un campo de trabajo en Oktyabinsk. Y luego, cuando fueron liberados, volvieron a Polonia. Allí otra vez lograron restablecer un teatro propio, hicieron otra vez la última película en yiddish que se filmó en Polonia, Unsere Kinder, para luego salir por Europa y llegar a Israel por primera vez en el 50. Puedo hablar 3 horas de Gigan y Schumacher, así que no.